La primera subida de tipos de interés en Europa para finales de este año, cuando hasta ayer se esperaban para 2023, como muy pronto. Es obvio que la crisis de Ucrania y la imparable subida del precio de la energía obligan al Banco Central Europeo a mover ficha para contener los precios, la inflación, y la duda también es, claro, ¿cómo puede afectar esto al crecimiento económico más débil que en Estados Unidos, en el caso de Europa? Esta subida de los tipos de interés está impulsando a las entidades financieras, a las aseguradoras y a las empresas en general menos endeudadas, y tendrá consecuencias en las empresas más apalancadas y en las economías más endeudadas, como la española, con esa deuda superior al 121% del PIB. Jesús Sánchez Quiñones es consejero y director general de Renta 4 Banco. Señor Sánchez Quiñones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender hoy la llamada de Ponte en Acción. Hola, muy buenas tardes. Encantado en participar. Bueno, bancos centrales, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal Norteamericana, parece que ahora sí que habrá alineamiento. Era bastante sorprendente, de hecho, que tuvieran visiones y estrategias distintas para un mismo problema, como es la inflación. Ahora no, ahora parece ya que vuelve ese acoplamiento entre los bancos centrales, ¿no? Al menos en el mensaje. Otra cosa va a ser en la velocidad a la que puedan poner en práctica las medidas de normalización monetaria que pretenden. Sí que es cierto que el Banco de Inglaterra es el único que ha empezado a subir tímidamente los tipos de interés, pero lo que tenemos que ser muy conscientes es que lo que es absolutamente ilógico económicamente es que con una inflación del 6% o del 5% los tipos en Europa sigan en negativo. Eso es absolutamente histórico y absolutamente anómalo. Y por mucho que se pretenda subir los tipos de interés o que se espere una subida a final de año o dos, sería ponernos a cero al final de este año o incluso el año que viene. Y eso en el escenario agresivo por parte del Banco Central Europeo, que hay que tener en cuenta que Lagarde ha dicho que primero dejarán de comprar bonos y luego subirán los tipos de interés. Siempre hay distintos programas del Banco Central Europeo con distintas siglas, que no vamos a entrar en ellas. Se acaba un programa en marzo, pero sigue otro en vigor que previsiblemente va a estar durante todo este año. O sea, que pese a todo lo que están diciendo los bancos centrales, al menos el Banco Central Europeo este año sigue aumentando su balance, aunque a menor ritmo. ¿Es preocupante la situación con la que nos puede pillar todo esto a los españoles, al país? Lo digo, claro, primero va a empezar a retirar estímulos, pero luego vienen las subidas de tipos de interés. Nos coge además en una situación muy delicada a la economía española por el elevado déficit y sobre todo por la elevada deuda. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, para España y para otros países, sobre todo del sur de Europa, el Banco Central Europeo ha estado comprando la práctica totalidad de la emisión neta de bonos que financia el déficit público de ese año. Eso previsiblemente este año va a dejar de ser así y lo que va a hacer es presionar algo los tipos de interés de los bonos. Pero lo que nadie puede pensar que era mantenible en el tiempo es que con un nivel de deuda del 120% que tiene ahora mismo España, en el año 2021 el tipo de interés de la financiación neta nueva del Tesoro español haya sido negativo. O sea, es decir, con 120% de deuda sobre el PIB, el Tesoro español ha conseguido que los inversores le den intereses por prestarle dinero. Tenemos que volver a una cierta normalidad. El nivel de la deuda ha aumentado en prácticamente todos los países europeos, excepto Alemania, y este es un problema general, no solo de España, y por eso el Banco Central Europeo va a tener muy difícil el llevar a la práctica esa política tan agresiva que mencionó ayer Lagarde. La subida del sector financiero, de los bancos en particular, está siendo todo un espectáculo, aunque por ser justos habría que decir que desde noviembre de 2020, cuando se hacen ya los primeros anuncios de la efectividad de las vacunas, pues bueno, ahí ya empieza a despertar el sector. En 2021, pues bueno, atravesó también unos cuantos baches, pero ahora 2022 es que están como auténticas motos. ¿Están bien situados los españoles para cuando empiecen a subir esos tipos de interés? Entiendo que sí, ¿no? Viendo un poco, pues eso, las rentabilidades que, por ejemplo, ayer consiguió CaixaBank, hoy también con subidas 4 o 5%, por citar uno de ellos, ¿eh?
Sí que es cierto que el sector bancario es el que más se ve favorecido de una tendencia de subida de los tipos de interés. También hay que tener en cuenta el nivel de cotización en el que están comparados con el de hace un par de años y cómo habían sufrido anteriormente. Tampoco hay que sobrecargar mucho las tintas con la subida de los tipos de interés, porque algo que es difícil de mantener en el tiempo son los tipos negativos. Hay que tener en cuenta que en Europa hoy en día a la banca la liquidez le cuesta dinero, y el que suban algo los tipos de interés a corto plazo es una muy buena noticia. O sea, en definitiva, sí que estamos en un escenario, siempre que no se deteriore mucho la economía en la zona euro, en el que el sector bancario va a verse muy favorecido. A lo largo de todos estos años hemos oído también y escuchado de forma recurrente que había que reducir exposición al mercado americano y trasladar ese dinero al mercado europeo. Hasta ayer también era un poco lo que más se venía escuchando en el mercado, precisamente por ese ciclo de subidas en los tipos de interés anunciado en Estados Unidos. En principio en Europa no iba a haber subidas de tipos de interés. ¿Usted cree que finalmente se va a producir esa traslación de dinero de una región a otra? Previsiblemente va a ser así. Sí que estamos viendo además determinados movimientos en compañías en el que en Estados Unidos ha habido incluso un mercado bajista, vamos a llamarle, que casi escondido. En el Nasdaq, el 50% de los valores han tenido caídas de más del 50%. Lo que ocurre es que hay unas muy pocas compañías que han tenido un comportamiento extraordinario. Y además lo que hemos visto esta misma semana es que los inversores cada vez son más exigentes con las cuentas de resultados de las compañías. En el caso de Facebook, Meta, ahora, pese a ganar un 35% más del año anterior, ha tenido caídas superiores al 20% porque no ha conseguido los niveles que había dicho al mercado que iba a conseguir. Por el contrario, Amazon, que sí que ha superado las expectativas, pues viene hoy con una subida que en algún momento ha llegado a ser el 18%. En definitiva, hay una separación entre unas compañías y otras, y es cierto que en general la bolsa europea está a unos ratios menos exigentes de lo que está la bolsa americana en general. Eso también es todo un avance, lo que usted decía. Ahora ya ponemos un poco más en perspectiva los precios, las valoraciones, algo que no ha sucedido o no ha sido lo ideal o lo más ortodoxo a lo largo de todos estos años, ¿no? También tiene mucho que ver la gran cantidad de liquidez disponible para invertir. En Estados Unidos, los flujos hacia la bolsa en el año 2021 han sido 20 veces superiores a la media de los últimos 10 años, y eso se debe en gran medida, por un lado, a la política fiscal, a también las ayudas directas a las familias, que ha habido una parte relevante que se ha dirigido hacia los mercados, y ahí hemos visto burbujas en determinados valores, y luego a la liquidez de la Reserva Federal, que este año no vamos a poder contar con ella, porque sí que es el único banco central que de momento está en esa política de anunciar una reducción de su balance en este mismo año. Un montón de cosas. Ha aparecido Omicron, las actas de la FED, ¿no?, que fueron un poco la chispa que ha encendido todo esto y ha ido ya confirmando y aclarando esa gran rotación sectorial que estamos viendo en los mercados. El tema de Rusia, Ucrania. Otra vez Powell ya diciendo que ya sí o sí sube los tipos, prácticamente telegrafiando que será en marzo. Queda mucho año por delante. ¿Se atreve a hacer algún tipo de pronóstico en este año tan difícil, tan complejo y tan incierto a priori? El pronóstico más claro es que la volatilidad va a estar presente en el mercado con toda seguridad. Y quizás, y esa es la visión de Renta 4, es que los bancos centrales no van a poder llevar a cabo esa política tan agresiva que están comentando ahora mismo, porque de llevarla a cabo habría una caída notable del crecimiento económico, habría una caída de las bolsas y, como ya hemos visto en el pasado y ha comentado incluso Powell en alguna ocasión, hay un tercer mandato tácito de la Reserva Federal, que es mantener los niveles de los mercados financieros para que, lo mismo que con la bajada de tipos de interés se producía un efecto riqueza por la subida de los mercados financieros, no se produzca el efecto inverso por caída de los mercados.
Hay que ver cuál es el nivel en el que vuelve a actuar la Reserva Federal, pero va a ser muy difícil que pueda subir los tipos tanto como está anunciando. Habrá que esperar también a ver cómo sale publicado hoy el dato del informe de empleo en Estados Unidos, porque claro, un mal dato de empleo en Estados Unidos es que lo puede volver a cambiar todo, ¿no? No es tanto dato a dato, sí que previsiblemente el empleo que vamos a conocer hoy va a ser un mal dato por una incidencia de Omicron en las últimas semanas, pero sí que la reducción del paro que ha habido en Estados Unidos se podría decir que ya ha cumplido el objetivo de estar cerca del pleno empleo, pero va a ser muy relevante, por un lado, el empleo y por otro, y sobre todo, la inflación, que hay algunos componentes que se le escapan totalmente al control de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. En 2 horas empezaremos a salir de dudas con ese dato de informe de empleo en Estados Unidos. Jesús Sánchez Quiñones, consejero director general de Renta 4 Banco, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nos ponemos ya momentum de los mercados. ¿Cambia o no cambia la estrategia de los inversores? ¿Tienen que modificar o replantearse sus posiciones, sus estrategias con fondos de inversión y con otro tipo de activos? Le vamos a preguntar enseguida a Fernando Luque de Morningstar y a Guillermo Santos de iCapital. Hasta ahora.